nombre es Máximo Olstein, tengo 27 años, soy de Corrientes Capital, nací en Cruz Ucuatiá y estoy en el 4º año de la formación en el Seminario de la Encarnación en Resistencia. Este año la Iglesia de Corrientes, mediante el obispo Andrés, me enviaron aquí a Saladas, a la parroquia de San José, para que pueda caminar junto a todos ustedes. Y bueno, en este momento quiero compartirles de una manera breve mi testimonio vocacional, cómo el Señor me llamó a seguirlo más de cerca y en este modo de vida. Bueno, cuando yo tenía aproximadamente 20 años, todavía no estaba en la iglesia de manera presencial. Me invitaron a hacer un retiro en la ciudad de Córdoba y a lo cual acepté ir porque bueno, a mí me gusta mucho viajar y me fui con un amigo. Y en ese retiro yo siempre lo recuerdo como mi primer encuentro con Jesús, mi primer encuentro con el Señor resucitado, que pude experimentar en mi vida, en mi corazón, su amor, su cariño, sentirme plenamente amado, plenamente hijo de Él. Y recuerdo que después de ese año 2014, en septiembre, empecé a acercarme a la iglesia, empecé a escuchar la palabra de Dios en las misas, comencé de a poco a participar de un grupo de oración los días lunes, recuerdo, y así fui haciendo un caminito de a poco, conociendo la iglesia. Era un ambiente nuevo para mí. Yo me fui a una escuela donde no era católica y durante 10 años yo no había participado de misa ni tampoco de celebraciones de la palabra o de grupos de oración. Luego recuerdo un segundo momento en mi camino vocacional, fue durante otro retiro, donde un catequista una vez dijo que en la vida de un joven llega un momento donde ahí se bifurca el camino de la peregrinación en la vida y uno tiene que optar por ir por un camino. El catequista decía que era la vida matrimonial y el otro camino era la vida consagrada. Y a mí eso me dejó pensando cuando este catequista dice esto, porque yo en ese tiempo nunca me planteé el otro camino, el camino de la vida consagrada. Siempre me pensé como padre de familia, me pensé en esta vida matrimonial y entonces me quedé pensando y eso fue en mi corazón, el Señor fue obrando, donde empecé a servir. Cada vez mi vida era más servicio en la iglesia, estaba en distintos grupos, estaba caminando en 2 parroquias, recuerdo, y también estudiaba en la universidad, y de a poco mi vida era más tiempo eclesial, más tiempo en la iglesia que en la misma universidad, y hasta para mi familia también era algo raro de por qué yo pasaba tanto tiempo en la iglesia o por qué de ser un joven que salía a fiesta, de un joven que le gustaba estar con sus amigos, que le gustaba jugar al fútbol, al básquet, empezó a dedicarle más tiempo al servicio en la iglesia. Ayudábamos en un grupo que se llama Buen Samaritano en Corrientes, cocinábamos para darle de comer a la gente que estaba en la calle los viernes. Después había fin de semana entero que yo pasaba organizando retiros, organizando encuentros con jóvenes, y era, como les digo, otra vida, y hasta para mi familia era también mi vida distinta. Pero todo esto comenzó, como les comenté al principio, desde ese encuentro con Jesús, de esa experiencia de sentirme profundamente amado por el Señor y de descubrir de que Dios está vivo, de que Dios me ama, de que Dios me tiene en sus brazos, de que tiene un proyecto para mí. Todas estas cosas fueron haciendo una revolución en mi corazón y yo fui siendo dócil, dejándome guiar, ¿no?, por estos mimos que Dios hacía en mi vida. Habré caminado unos 4 años con esta inquietud vocacional, siempre rezando, pero era algo personal, yo no le compartía a nadie. Leí un libro una vez que me regaló una señora
que era de San Francisco, la vida de San Francisco de Asís, El pobre de Asís de Nico Kazantzakis, y ese libro impactó en mi vida, impactó fuertemente. Tenía 22 años cuando leí ese libro y yo me sentía identificado con San Francisco, así en el sentido de que San Francisco era un joven igual que yo, que tenía una vida de amigos, una vida normal como todos, pero que hubo un momento en su vida donde él cambia su camino. Entonces, la radicalidad de Francisco también me impactó mucho en mi vida, me invitó a una vida radical, a una opción 100% del Evangelio. O sea, ya mi vida hasta el momento era a medias, o sea, iba a la iglesia, pero a veces también volvía a juntarme con otros amigos, volvía a otras actividades que por ahí no me ayudaban a crecer en mi fe, en mi camino cristiano. Entonces ahí yo sentí el llamado radical a no ser tibio. O sea, sentía que el Señor me decía, entrégate todo, yo quiero todo de vos. O sea, el Señor no quería un pedacito de mi vida, el Señor quería toda mi vida. Y eso también fue gestando en mi corazón, fue creciendo ese deseo de entregarle toda mi vida. No estaba vinculado a parroquia. Es más, yo tomé la comunión a los 10 años, confirmación no hice de chico, mi familia me dio la opción de no ir a confirmación y yo no fui cuando era chico. Así que después de ese retiro, el 2015, con 21 años, yo tomé la confirmación de adultos en la parroquia de San Juan Bautista. Y también hacer esa confirmación me ayudó a crecer más en la fe, a conocer más el catecismo de la iglesia, conocer más mi fe, conocer a la iglesia, a Jesucristo. A mí... Y en realidad era porque, bueno, como había dicho, a mí me gustaba mucho viajar y la mamá de un amigo nos dijo que nos invitó y dijo, Maxi, tienen 2 lugares, si me confirmás, yo aviso y van. Y bueno, entonces yo le dije que sí, pero es más, me acuerdo que en ese retiro yo no siempre me iba a todas las charlas, a veces salíamos a caminar con mi amigo para conocer las sierras de Córdoba, que son hermosas, y iba a 1 o 2 charlas por día, más de eso no. Pero el Señor se valió de ese momento para hablar profundamente y fuertemente en mi corazón. Yo creo que a eso le atribuyo una gracia especial por parte de quien predicaba ese retiro. Era un sacerdote que expresaba en sus palabras y en cada prédica, en cada charla que él hacía, a mí me llegaba al corazón cuando él hablaba de Jesús y contaba las experiencias del Evangelio. Y también tomaba siempre a 2 santos, a Santa Teresa de Calcuta y a San Juan Pablo II. Cuando ese sacerdote hablaba de estos 2 santos y contaba su testimonio, yo hacía silencio y solamente lo escuchaba. Creo que fue fruto también de ese sacerdote, el padre Patricio Hellman, que se nota que era un hombre de Dios ungido, que hizo que la palabra de Dios llegue a mi vida. Y yo también estaba, creo que existencialmente también buscándolo al Señor y Él se valió de ese momento. Yo estaba sirviendo en la parroquia de Jesús Misericordioso, trabajábamos con los jóvenes, yo estaba en el grupo de adicciones ayudando, estuve 4 años y nuestro grupo era trabajar con los jóvenes y proponerle ir a las Jornadas Mundiales de la Juventud. Entonces nosotros teníamos encuentro de espiritualidad y luego organizábamos el trabajo durante toda la semana para poder viajar a las Jornadas Mundiales. Pudimos ir a 2, gracias a Dios. Y bueno, fue en la organización de la última jornada cuando en la misma parroquia Jesús Misericordioso yo empiezo a ver más de cerca la vida del sacerdote, el padre Mario Lescano, y su servicio, su entrega, su radicalidad evangélica, su servicio a los más necesitados, siempre interpeló mucho mi vida y se ve que estos deseos que el Señor fue poniendo en mi corazón, en ese momento empezaron a surgir con más fuerza y yo me acerqué un día a hablar con él y bueno, y el padre Mario comenzó a acompañar también mi camino vocacional y fue así como después de 1 año de discernimiento con la pastoral vocacional ingresé al seminario en el año 2015. Yo en el 2015, cuando comencé a hacer la confirmación de adultos, había comenzado ese año ingeniería agronómica en la UNE
Así que bueno, hasta el 2018 yo estudié 4 años de ingeniería agronómica, pero después era tan fuerte el llamado de Dios que decidí cortar mis estudios para ingresar al seminario. Cuento como anécdota que una profesora en la universidad un día se me acerca, una profesora que me conocía y me dice: Maxi, yo veo que a vos te gusta mucho la agronomía, te gusta mucho el campo, la agricultura, porque en las clases vos participás, compartís mucho con nosotros, pero yo veo que lo tuyo va más por un trabajo social. ¿Vos nunca pensaste en estudiar asistencia social?, me dice. Y yo dentro mío le estaba por decir: yo estoy haciendo discernimiento vocacional para ser sacerdote. No le compartí esa experiencia, pero lo tomé también como un signo de que no era ese mi lugar. Si bien me gustaba, pero el Señor ya me estaba encaminando por otro camino. Rebote, recibí el anuncio del querigma, el anuncio del Evangelio, el anuncio de que Dios me ama, y yo no puse resistencia. O sea, yo la verdad que fui muy dócil al mensaje del amor de Dios, y fue un antes y un después en mi vida. Y desde ahí yo nunca más salí de la iglesia, gracias a Dios. Creo que es una gracia que me concedió el Señor. Este llamado del Señor, como lo vemos en los evangelios, el Señor llamó a quien Él quiso. Y yo también tengo esa experiencia, que Él me llamó no por alguna cualidad mía, no por alguna virtud que vio en mí o una fortaleza, sino simplemente porque Él quiso. Y así Dios, en Jesús, hoy sigue llamando a hombres y mujeres de todas las edades, de todos los pueblos, de todas las lenguas, a que los sirvan, porque la mies, la cosecha es abundante. Y como dice el Señor en sus evangelios, somos pocos los trabajadores. Así que yo te animo, mi hermano, mi hermana, a que si vos sentís esta inquietud vocacional, acércate, hablalo, rezalo. Principalmente la oración es lo que va haciendo que los caminos se vayan abriendo y que uno pueda escuchar con mayor claridad cada vez la voz de Dios y luego así cumplir su voluntad. Solo la oración nos da esa fortaleza.